eh, alguien está siendo violento y yo pues lo vivo como atemorizante, ¿vale? Entonces, bueno, pues este ejercicio pues es muy revelador para algunas personas y para ir identificando estas cuestiones, ¿no? Y aquellas en las que tenemos, sobre todo en las que tanto en ha ocurrido un error como en música de tiburón, pues nos da información como para poder saber qué tiene que trabajar. Vale. Ahí. Después tenemos identidad y partes de personalidad. Vale. Identidad. Aquí tenemos quién soy y cómo sé quién soy, los roles, ¿no? Las partes internas de personalidad, disociación, ¿vale? Todo esto, ya os digo, vais a tener módulos específicos de estas cuestiones. Tenéis IFS, no sé si alguna de vosotras está formada en IFS. ¿Alguna? ¿No? Vale, pues también os va a gustar mucho. Y bueno, en disociación ya sabéis que hay alguna, bueno, que todas las personas disociamos, ¿no? En cierta manera, cuando vamos conduciendo y estamos en piloto automático y estamos pensando en cualquier cosa o nos ha pasado algo a nivel personal y tenemos que entrar a trabajar, pues tenemos que dejar eso al lado y seguir, ¿no? O sea, que hay una parte, o sea, una capacidad de disociar como que la necesitamos todo, disfuncional, pero pues en ocasiones y sobre todo cuando hay trauma, pues afecta ya la estructura y ya sería más grave. Vale. ¿En quién soy? Tenemos aquí la idea de uno mismo, la narrativa que nos creamos y la sensación sobre mi propia capacidad. ¿Vale? Partes internas de la personalidad, pues van a verse, se van a ir formando según aquellas experiencias vitales retadoras que hayamos vivido, aquello que nos ha faltado en la infancia y aquellas emociones que no fueron acompañadas, ¿no? Que fueron bien o castigadas o inhibidas. Todo esto es lo que va a ir generando esas partes de personalidad en nuestro equipo interno y que, como os digo, en el módulo de IFS pues vais a tener, a tener bueno, pues muchísima más profundidad. Esto nos va a permitir, por ejemplo, una actividad eh, súper interesante. Aquí tenemos a una persona identificada con esta figura y después pues va poniendo esas diferentes partes de sí mismo, ¿no? Aquí tenemos cuando era niño, aquí su parte cuidadora. Bueno, yo utilizo mucho en este caso la metáfora del autobús, ¿no? El cómo, que sería más de tercera generación, en el sentido de dotarle a la persona de ese sentido de identidad de yo adulto, que sería el conductor de su vida, y cómo estas diferentes partes pues, son las que nos van a ir afectando en si ese viaje hacia nuestros objetivos o nuestros valores o, bueno, aquello que queramos, o dónde queremos llegar, pues según a quién pongamos de copiloto, ¿no? Pues nos vamos a ver influenciados más por unas o por otras. Y cómo le tenemos que dotar a la persona de que sea consciente, ¿no? De que este aquí que conduce, pues puede hacer ese juego de ponerse a uno o a otro según su situación. Vale, aquí os digo simplemente pues, un poco que conozcáis cómo se dividen. Tendríamos las partes vulnerables y las heridas que necesitan protección, que serían, les llaman los exiliados, ¿vale? Y lo que se trabaja desde esta perspectiva es que los exiliados, ¿vale? Nuestras partes heridas, han generado unas partes que nos van a defender, ¿vale? En este caso son los apagafuegos y los directivos. Estas partes defensoras tendríamos las apagafuegos serían aquellas impulsivas y reactivas, las que tienen que ver con eso, explosiones de ira, cuestiones de más adictivas, bueno, cualquier conducta como considerada, pues eso, ¿no? Como más impulsiva o reactiva. Y luego estarían los directivos, que serían más racionales, estratégicas e hiperadultas. Aquí podríamos tener muchas cuestiones pues, relacionadas con la autoexigencia, el perfeccionismo, la rigidez, ¿vale? Pero que al final no dejan de ser partes de nosotras que están tratando de proteger las que nos duelen, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un trabajo muy chulo con todo esto. Y al final la foto esta que os he enseñado de la paciente que os comentaba, pues al final ella pudo identificar, ¿no? Como, además que cumplía como mucho con esta cuestión que os acabo de decir, de la autoexigencia, etcétera, después con todo el tema del TCA, de todas sus conductas ansiosas ante lo que se parece al abandono, etcétera, y luego cómo realmente pudo identificar. Lo que pasa es que ahí ya se explicará, ¿no? Primero vamos a trabajar con las partes defensoras para después ya poder entrar y como que dar permiso a esas partes más vulnerables, ¿vale? Al final, si las partes defensoras están ahí, han tenido un sentido, como estábamos hablando antes, han servido para algo en algún momento determinado, solo que tenemos que darles la oportunidad de, pues casi que agradecer su trabajo, pero que ya pues no están siendo funcionales o que ahora mismo ya podemos empezar a utilizar otro tipo de estrategias o de conductas, ¿vale?
Aquí al final pues también, interacción. Os pongo como fotos de este tipo para que veáis maneras, ¿no? de abordar todo este tipo de intervenciones y que seáis pues lo mismo, ¿no? Como creativas, como conocer que podemos hacerlo tanto desde la interacción más cognitiva, por así decirlo, como esta otra parte, ¿no? Más proyectiva, porque además también nos permite trabajar al final los pacientes cuando están trabajando en este caso, ¿no? A través de muñecos, pues en ocasiones esas defensas como que pueden bajarse un poco y la persona pues puede dejarse llevar, ¿no? Si hablamos de niños ya es eh, como más evidente aún, pero que incluso los adultos pues también lo hacemos. Vale, esto que os decía de la diferencia o los dos tipos de disociación y que lo que tenemos que también hay que evaluar en el caso de traumas complejos y cuestiones relacionadas con episodios traumáticos, pues si la persona está en algún momento o ha estado en estados disociados, ¿no? Para poder identificar esto. Vale. Bueno, al final esto ya lo he contado, hay que integrar las partes del equipo interno y tener en cuenta e ir como mm, quitando, ¿no? Esas capas de protección y esas defensas para poder ir trabajando, pero con ese cuidado de no entrar en la parte tan herida desde el principio. Vale, a ver, esperad, que os ponga que si no nos veo. Sí, Carla. Y solo una preguntita, bueno, este tema me encanta, ¿verdad? De la disociación, como te comenté, soy formada en MDR. Me pregunto, ¿verdad que este tema de la caja de arena y del trabajo con partes, eso lo vamos a ver específicamente en un Sí, módulo, que vamos sí, a sí, sí, sí. profundizar? Sí, Ok, sí, sí, tenéis un módulo de caja de arena y otro módulo de partes. O ok, sea maravilloso. que sí, 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 está muy bien. Ya Maravilloso. sabéis que algunos, pues por ejemplo, como ocurre con MDR, ¿no? Bueno, sí, estoy pensando, ¿no? Que en algunos sí que necesitas la certificación para poder ejercerlo. A mí, en MDR es así, a mí por lo que me han formado y contado con IFS, al final no es tan complejo y sí que, bueno, que se puede después aplicar, sí, porque no sé si conocéis, ¿no? La formación de IFS, que es como muy extensa, con un desembolso muy grande, etcétera. Y bueno, eso ya también cada uno, ¿no? Tampoco es que quiera yo animar a trabajar sin que tengáis esa seguridad, pero que un poco que lo que a mí me han trasladado pues es esa cuestión, ¿no? Que podemos trabajar esto sin necesidad, así como con el MDR sí que es necesaria la certificación, pues en este caso no sería. Así que nada, aprovechadla. Muy bien, pues Sí, gracias, Carla. Tienes ganas ya de que pase el máster, ¿eh? O sea, que vayan pasando las semanas. es que no, ese tema me interesa mucho, ese tema Mm, por la disociación, porque yo soy certificada en MDR, entonces sí, Internal Family Systems es algo que es fundamental. mm, sí, sí, muy bien. Bueno, aquí pues eso también, lo que os decía, ¿no? Ir incorporando todos estos elementos. Y vamos a ir con otro caso. A ver, luego lo que es la puesta en común tendremos que hacerla más rápido, porque estamos, a ver, sí. Vale, pues venga, ¿alguna que se anime? Yo. Venga, gracias. A ver, Leticia tiene 7 años. Su madre le trae a consulta porque está teniendo dificultades con una amiga en el cole. Parece que la amiga impone los juegos, las compañías, a veces agrede verbalmente e incluso ha llegado a agredir físicamente. La madre quiere entrenar a la niña para que pueda tener amigas. El padre acepta que trabajemos con la niña, pero no se implica en las sesiones. La madre es muy colaboradora con el centro de psicología, quizá incluso demasiado, complaciente y muy agradecida ante cada pequeño gesto. Iniciamos un entrenamiento en habilidades sociales para las situaciones concretas del cole. Aparecen mejorías, pero no estamos dando en el clavo. ¿Qué ocurre? Ujú, vale. ¿Otra En que se el anime? caso de las sesiones, vemos que las interpretaciones que hace la niña de situaciones sociales y de sus expectativas e ideas sobre sí misma son un tanto rígidas, como un traje apretado. Cuentan que la hermana pequeña de 4 años tiene conductas disruptivas con mucha rabia, pega a primos, a hermana, va por libre. Madre e hija mayor hacen guiños de complicidad. Manuela es que vaya como se porta, ¿verdad? La madre cuenta más adelante que el padre es impulsivo impositivo, pero no pasa nada, es una buena persona. Yo le digo que lo que tiene que hacer, yo le digo lo que tiene que hacer es. Vale, bueno, pues aquí como en el resto tenéis información, pero falta también. Aún así, pensad un poco que aquellas hipótesis que os vienen. Si nos centramos en mantenimiento, sería útil acudir al origen. Si trabajamos solo con la niña o también a la familia.
Y, bueno, relacionada con la anterior, si solo entrenamos a la niña, vamos a conseguir el acta de éxito completa y que los resultados se mantengan en el tiempo, ¿vale? Venga, pues os lanzo a las salas. Esperad, que estoy planteándome. Vale, no sé cómo lo veis, pero es que creo que si os mando a salas con este caso, luego vamos a tener súper poco, muy poquito tiempo para compartirlo. Y no sé si tiene tanto sentido que quizás será mejor este ejercicio dejarlo para cuando volvamos la semana que viene. Ahora quizá avanzar un poquito en la presentación, que preguntéis dudas, porque es que estoy viendo que se nos va a quedar muy justo los 5 minutos de comentar. ¿Os parece así o Yo creo que sí? sí, sí. Sí, está súper. Genial. Genial. Luego también, otra cosa que os animo, si queréis compartir dudas que tengáis sobre casos que lleváis o sobre las que estáis en colegios, ¿no? De, pues es que veo este niño, ¿qué pasa esto, lo otro? ¿Qué puedo hacer? O sea, sentidos libres también de compartirlos, siempre ya sabéis, ¿no? Tenemos la confidencialidad, pero que bueno, que también puede ser un aprendizaje muy interesante para vosotras el poder compartirlo aquí y que seamos más cabecitas pensando. Así que nada, si no tenéis duda, ¿la tenéis? O algo que queráis comentar, ¿no? Vale, pues voy a hacerlo así, porque si no, no tiene tanto sentido la actividad. Aquí. Vale, vamos a ir a relacional, familiar, social. Vale, otra cuestión que tenemos que también evaluar, como bien habéis dicho en todas las actividades que habéis estado haciendo, pues sería evaluar las relaciones que tiene la persona, ¿no? Tanto las del vínculo los vínculos que ha establecido en la primera infancia, que son las que van a influir en los vínculos que establece en relaciones posteriores, ¿no? De amistad como de pareja, y que en ese contexto de las relaciones actuales, ¿no? Las sociales y las de pareja, pues ciertos patrones de interacción, creencias y comportamientos pueden estar perpetuando, o sea, pueden estar influyendo en ese mantenimiento tanto de los síntomas como de las problemáticas de la persona, ¿vale? Para esto, para también el tema, abordar toda esta cuestión de la infancia, de los vínculos primarios, eh, tenemos una herramienta que ya habéis nombrado algunas, que sería el genograma, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que más o menos es conocida por todas, así que voy a pasar rápido. Al final es una representación visual de toda la familia de paciente y cuanto más completa lo hagamos, pues más información vamos a poder obtener, ¿no? Hay veces que ya sabéis que hay patrones que se repiten, no podemos identificar a personas, ahora luego veréis en una diapositiva, pero al final eso nos permite entender dinámicas emocionales y de comportamiento y nos va a servir tanto como diagnóstico como después herramienta de trabajo, ¿no? Bueno, hay una simbología, ¿no? Que se utiliza de figuras, de líneas, vamos a escribir determinados datos y aquí tendríamos, pues eso, ¿no? Como la leyenda de estos símbolos y de sus relaciones, ¿no? A mí me parecen súper interesante el tema de las relaciones porque en este caso tenemos algo como un poquito más, bueno, menos completo, ¿no? Por así decirlo, y fijaos la información que nos da un genograma de este tipo, ¿no? Estamos viendo a una figura, pues al final que tiene todas esas relaciones conflictivas y bueno, pues al final es una información muy, muy relevante y nos permite también hablar con la persona, ¿no? Pues de cuáles son esas creencias, esos mandatos familiares. Es decir, ahí hay un abordaje muy interesante a través del genograma que nos va a dar mucha información. Ay, perdón, Eh, duda. O sea, pero sí, ¿el genograma lo hacen los pacientes? yo lo hago en conjunto. Ok. O sea, quiero decir, me va contando y lo voy apuntando yo. Ah, buenísimo. No, claro, no es porque, claro, la persona no sabría hacerlo en casa, ¿no? Y tampoco conoce la simbología. Yo es algo, no sé si el resto de compañeras, pero yo es algo que elaboro con la persona en sesión. ¿Sí? ¿El resto también? Sí. Yo, sí, yo lo elaboro por mi cuenta. Obviamente tomo los datos del paciente con él, le explico todo lo que necesitaría, me da todos los datos y después lo elaboro, porque a mí me sirve bastante cuando superviso mis casos. Es Ujú, como me sirve al discutir y entender la rama familiar y todo ujú, lo que ocurre. ujú, Incluso me parece súper interesante, no entiendo bien a
acá, bueno, ya pasaste, pero lo que simbolizaban esos, lo verde, lo rojo, pero sí es un ejercicio que llegué a hacer también, como trazar los vínculos que eran positivos, los Mm, negativos, como que nunca lo hice con mi paciente, sino que es un ejercicio que me sirve a mí. ujú, ujú. Mm, yo es que soy muy visual también, entonces el tema de los colores, por ejemplo, también lo utilizo, ¿no? Pues eso, en el tema de las relaciones. Bueno, hay una, aquí como veis, también la propia línea te puede decir el tipo de relación que hay, pero luego pues trasladándola a colores, pues también te da como una facilidad de lectura así más, bueno, no sé, más atractiva. A mí me clarifica, ¿no? Y, y bueno, el tema ya de hacerlo, estoy pensando, ¿no? No sé si podría haber algún inconveniente a que la persona vea el genograma. No sé, no me lo he planteado ni con ningún paciente me ha, no sé, al final como es la información que te están verbalizando, no ha ocurrido nada. O sea, no es algo que me haya planteado él, ostras, esto tendría que haberlo hecho yo después y no con él, ¿no? Porque al final lo estás haciendo según lo que te cuenta, no es lo que tú interpretas, ¿vale? Es información que te están dando. Entonces, mm, muy bien, gracias. Vale. Ejemplos de dinámicas relacionales, ¿no? Pues bueno, cuáles son las contingencias en la relación, qué conductas están siendo reforzadas positivamente o qué valores, cuáles son las ganancias secundarias, que a veces, pues bueno, a veces no suelen ser tan evidentes, el refuerzo negativo, ¿no? Como evitar una situación desagradable. Em, los roles, ¿vale? Del saber quién soy, utilidad, afecto, protección, supervivencia. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Este ejemplo que tenemos aquí, el puesto del estudioso ya estaba ocupado. Bueno, pues esto ocurre muchas veces cuando hay varios hermanos y pues es que resulta que una es la buena, la otra es la inteligente y la otra es la, no sé, cariñosa, ¿no? Y entonces ya parece que cada una pues tenga que comportarse según ese rol o esas cualidades que le han como reforzado o que le han impuesto. Y, y bueno, a veces es que ocurre, ¿no? Muchas veces, pues cuestiones no, que los padres pues no son conscientes o, bueno, gente que ejerce, ¿no? La crianza con mejor o menos habilidad y al final pues acaban eh, generando pues mucho sufrimiento, ¿no? Algunas personas. Bueno, esta cuestión de la inversión de roles, ¿no? La parentalización y también las triangulaciones, ¿vale? Pues el conocer toda esta información. Bueno, algunos ejemplos en el caso de que pues haya una pareja, ¿no? El saber pues cómo está, cuál es la dinámica de esa pareja, si es, ¿no? Engullidos, solapado, aislados, comparten. Bueno, al final no deja de ser información. Este ejercicio, que también es súper útil, no sé si lo hacéis o lo conocéis, eh, que al final se trata de que la persona haga pues cuál es como su universo, ¿no? Y entonces van poniendo en diferentes distancias, por así decirlo, pues aquellas personas que sienten como con una relación más cercana, ¿vale? No siempre tienen por qué ser las con las que convivimos a diario o con amigas que veo, sino que hay veces que una amiga que vive, ¿no? Pensemos en gente más mayor, una amiga que está fuera, pero resulta que hablo muchísimas veces por teléfono, pues no va a estar porque vive lejos, alejada de mi universo, ¿no? Sino que también va a estar cerca. O sea, es decir, ponemos a la persona según lo alejada que la sintamos en cuanto a las relaciones. Y luego aquí también los colores, pues en rojo aquellas relaciones más conflictivas o aquellas personas que pueden no tratarnos adecuadamente o que tengamos alguna relación, bueno, pues tóxica por algún motivo, etcétera. Y luego en amarillo, pues que están ahí, y en verde, pues aquellas relaciones bueno, más positivas o que al final nos aportan mayor bienestar, ¿no? Vale. Luego tenemos también eh, otra herramienta, otra manera de entender algunas dinámicas y sería el triángulo dramático de karma, ¿vale? Entonces, al final, aquí, pues podemos mm, o identificar tres roles, el perseguidor, el salvador y la víctima, y cómo esa dinámica, según cómo nos movamos, que aquí lo vais a ver mejor, ¿vale? Aquí, pues cómo unas mantienen a las otras o las personas se mueven en unos roles o en otros, ¿vale? Al final, que las personas puedan entender qué tipo de rol están teniendo en la relación, pues les va a ayudar a poder al menos visualizar, ¿no? En qué puntos se están colocando y cómo ayudarles a salir de eso, ¿vale? Al final es algo disfuncional, ¿no? Es una comunicación que refuerza la dependencia y los lazos simbióticos y entonces pues hay que poder romperlos. Vale, de narrativa, venga, vamos a terminar aquí. De narrativa, bueno, pues tenemos, a ver, perdona, sí. Vale,
la persona, al final, cada persona nos contamos, ¿verdad? Una historia sobre, bueno, pues tanto sobre nuestra vida como aspectos relevantes de ella, ¿no? Y a veces es nuestro propio guión o es el de otros como nos lo han contado, ¿no? Como os decía antes. Entonces, la memoria implícita pues, va a incluir el aprendizaje emocional, las sensaciones o asociaciones básicas entre ellas, todo lo que no sabemos que sabemos, ¿vale? Por así decirlo. Y en la explícita sería aquellos recuerdos a los que tenemos un acceso consciente, que ahí tendríamos el tipo de la memoria autobiográfica, ¿no? En este sentido, pues la explícita es la que se estaba explicando al principio y la implícita pues sería pues, todas aquellas reacciones que está teniendo la persona y que nosotros como terapeutas pues vamos a poder darle como mucha claridad a estas cuestiones de aprendizaje emocional, sensaciones, etcétera, que la persona quizá no sea tan consciente. Em, Vamos a trabajar sobre qué se dice la persona de sí misma y las situaciones que vive y cómo narrar su historia, ¿vale? De eso tenemos que tener en cuenta qué acontecimientos narra, a qué acontecimientos le da más importancia, ¿no? A los que le han generado sensaciones negativas o positivas. En esto tenemos, a ver, perdón, no, la línea de vida lo tenemos luego en hipótesis de origen. Vale. Al final tenemos aquí una frase de Pierre Janet. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden convertirse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos apartándolos de la conciencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales, ¿vale? Aquí las que trabajáis con MDR sabéis cómo justamente una de las, bueno, la función principal que tiene el reprocesamiento pues es toda esta desfragmentación, poder reprocesarla y colocarla y quitarle toda esa intensidad emocional que surge. eh, entonces, bueno, teníamos aquí, nosotras poníamos esta reflexión, ¿no? De la tarea terapéutica tiene la función de, entre otras, desarrollar una narrativa coherente del presente del paciente, entendiendo la funcionalidad de lo que le pasa hoy y pudiendo renarrar su historia desde un estado de activación dentro de su ventana de tolerancia, hasta tener una narrativa integrada donde recuerdo, lenguaje, emoción y sensación resulten coherentes y sostenibles, ¿vale? Entonces, esto va a ser un poco nuestro objetivo a grandes rasgos. Bueno, entonces, en resumen, la hipótesis de mantenimiento en la formulación de casos se construye considerando cómo interactúan estos factores y se retroalimentan entre sí, que al final va a hacer que el problema persista y es imprescindible para el trabajo clínico, ¿vale? Al final es lo que generalmente lo que a la persona le está generando malestar suele ser esas cuestiones de mantenimiento que al final son las que identifica más claramente, ¿no? El origen es algo que a lo mejor nosotros pues, vamos a tener que indagar más, pero la persona generalmente, no siempre, pero el malestar mayor pues va a venir, al menos el explícito y lo que de la persona es consciente va a ser por esta hipótesis de mantenimiento, ¿vale? Así que a nivel bueno, de temario llegaríamos hasta aquí y cualquier cuestión que tengáis, cualquier feedback sobre lo que consideréis. De mi lado, no, Miriam, la verdad agradecerte, creo que fue una clase muy dinámica. La vez Ajá. pasada fue demasiada teoría, entonces creo que el que lo hiciéramos dinámico con casos y demás lo hizo mucho más ligero y entendible y cómo ponerlo en práctica sobre todo. Ah, genial, perfecto. Seguiremos así. Muy bien. Pues nada, la vuelta a Sí, Paulina, perdón. Que a mí me sirve muchísimo como el tema de los casos, también escuchar como a las demás y que nos ayuden como con lo que viven ya en el consultorio y así. Creo que es muy Ujú. enriquecedor, así que pues muchas gracias. Genial, qué bien. Qué bien, pues nada, me alegro de que lo estéis disfrutando. La semana que viene empezamos con un caso directamente, así que no os olvidéis mucho durante esta semana y nada, que vaya muy bien. Gracias. Gracias, Miriam. Nos vemos la otra Gracias. semana. Feliz Adiós. Venga, semana a chao, chao. todas. Chao. Gracias. Hasta luego. Wow. Chao.